La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. En el occidente europeo se puede peregrinar a infinidad de santuarios. Los hay en todos los países y de todos los tipos que nos podamos imaginar. Algunos atraen a multitudes, como bien sabemos, todos los años, como el santuario de Lourdes, que está en el otro lado de los Pirineos, al menos visto desde España, es decir, en los Pirineos franceses, o el santuario de Fátima, que está también cerquita de España, está en Portugal, en el distrito de Santarém, justo en el mismo centro, en el mismo corazón de nuestro vecino, de Portugal. También se puede peregrinar a Roma, que es una peregrinación clásica, es donde reside el Santo Pontífice y además donde uno puede obtener el perdón de todos los pecados. Se puede peregrinar hasta Tierra Santa, es decir, lo que hoy es el Estado de Israel, para conocer de cerca la cuna de Jesucristo y recorrer, ya que uno está allí, pues el camino del Calvario, en cuya cumbre se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. Hoy parece mentira que en aquel entonces, cuando uno está allí, se pone a mirarlo desde lejos y piensa, estoy en una colina, y aunque las calles están un poquito empinadas, pues realmente se le hace a uno, ya digo, bastante difícil imaginar las cruces puestas encima del Calvario, porque la ciudad de Jerusalén, como podemos figurarnos, pues creció muchísimo desde tiempos de Cristo, y bueno, hoy ha crecido y es una gran ciudad, una metrópoli en toda regla. Bien, la iglesia del Santo Sepulcro, la custodia de esta iglesia, está compartida entre católicos, ortodoxos y armenios, y cristianos armenios, ortodoxos armenios, de tal manera que a Jerusalén no solo peregrinan los católicos, sino peregrinan los cristianos de todas las denominaciones. Pero solo hay una peregrinación, he comentado así por encima unas cuantas, pero solo hay una en la que el camino, es decir, la peregrinación en sí misma, es tan importante como el destino. Tan es así que no se emprende, o mejor dicho, que cuando se emprende esta peregrinación no se habla de peregrinar, sino de caminar hacia Santiago, que es una pequeña ciudad en el noroeste de España. Todos los españoles, por supuesto, la conocemos, bueno, todos los españoles y buena parte de los que no lo son, porque es una ciudad mundialmente conocida. Pues bien, en esta pequeña ciudad del noroeste de España, la tradición cuenta que se encuentra enterrado el apóstol Santiago. De ahí que desde hace ya más de 1000 años, millones de personas, desde que empezaron a peregrinar los primeros, se pusieron Camino de Santiago. Y eso mismo es lo que vamos a recorrer hoy en la contrahistoria. Vamos a hacer el Camino de Santiago sin movernos de donde estamos, así de cómodamente, vamos. Vamos a conocer cómo nació, por dónde pasa y por qué es la peregrinación más famosa del mundo. El llamado Camino de Santiago, conocido en latín como Peregrinatio Compostelana, digo conocido en latín porque es un nombre oficial en latín, quiero decir. Los alemanes pues lo conocen como Jakobusweg, los ingleses o la gente de habla inglesa lo conoce como St. James Way, y los que hablamos español pues hablamos del Camino de Santiago. Y esta, la Peregrinatio Compostelana, vamos a utilizar el nombre oficial aunque sea solo una vez. Esta es una de las peregrinaciones católicas más antiguas que se conocen, y el catolicismo es una variedad de cristianismo muy dado a la peregrinación, es decir, muy dado a ponerse en marcha para visitar santos lugares. Esta en concreto, esta peregrinación, esta Peregrinatio Compostelana, este Camino de Santiago, apareció durante la Edad Media, junto a los otros dos grandes viajes que garantizan, como os decía hace un momento, la indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria significa que por hacer esa peregrinación en concreto y hacerla con fe, se entiende, uno obtiene el perdón de todos los pecados. Solo hay 3 lugares donde se puede obtener, 3 lugares que yo sepa, si me equivoco por favor corregidme, donde se puede obtener esta indulgencia plenaria. Uno es el Camino de Santiago, como ya os he dicho, el otro es visitar Roma y el otro es el camino que conduce a Jerusalén, es decir, peregrinar a Tierra Santa. Claro, en este punto pensar que de la ciudad eterna, es decir, Roma, o que la inmortal Jerusalén sean objeto de peregrinaje, pues tiene cierta lógica. A ver,
Estamos hablando de Roma, es la que fue capital del mundo durante siglos, el lugar donde Pedro, el primero de los papas, pues fue martirizado y donde se hallan sus restos. Luego de la segunda de Jerusalén, pues qué puedo decir que no conozcáis. En Jerusalén, la ciudad de las tres religiones, pues allí mismo Cristo murió y ascendió a los cielos. Claro, aquí aparece una pregunta y una pregunta importante. ¿Cómo una ciudad? O mejor dicho, porque no era ni ciudad cuando esto empezó. ¿Cómo un lugar tan remoto como lo que es hoy Santiago de Compostela llegó a ser uno de los sitios sagrados del cristianismo? Voy más lejos, uno de los sitios más sagrados de todo el cristianismo a nivel mundial. Pues por una razón aparentemente sencilla, pero que costó su tiempo hasta que esto terminó consolidándose. Fue por el apóstol que le da nombre, es decir, por Santiago el Mayor, cuyos restos, según cuenta la leyenda y la tradición, fueron llevados hasta Compostela, que en aquel entonces era un lugar despoblado, en el reino de Asturias, y allí, una vez quien los llevase, lo enterró, simplemente. Los restos, evidentemente, no aparecieron así por las buenas. Tuvieron que ser descubiertos muchos siglos después, pues si Santiago Apóstol murió, y evidentemente pues murió en el siglo I después de Cristo, igual que el propio Jesucristo. Cristo y todos sus apóstoles fueron hombres del siglo I, pues fueron descubiertos 8 siglos después, en concreto en el año 812. Hay autores que hablan del 813, otros hablan del 820. Vamos a quedarnos con cualquiera de las fechas. La verdad es que cuando estamos hablando de 1200, de 1300 años pues uno encima, uno abajo, da un poco igual. Bien, pues en el año 812, al parecer, ya digo, cuenta la leyenda, un ermitaño que se llamaba Pelayo, como vemos, Pelayo era un nombre asturiano bastante común, bueno, asturiano y actual. Hay muchos niños especialmente de un tiempo a esta parte, por lo menos en España, que han empezado a los niños de nuevo a llamarlos Pelayo, entre otras cosas porque es un nombre bien bonito. Bueno, pues este ermitaño que se llamaba Pelayo contó al obispo Teodomiro, que era el obispo no de Santiago, porque Santiago, ya digo, no existía todavía, sino el obispo de Iria Flavia. Iria Flavia es una localidad, sigue existiendo, por supuesto, que está en la costa, no muy lejos de Santiago del actual Santiago de Compostela. Le contó que había visto unas luces sobre un altozano junto al río Sar. El río Sar es un río menor, no es ni el Tambre, ni el Ulla, ni el Sil, ni el Miño, ni ninguno de los grandes ríos gallegos. Pues había visto unas luces en un montecito, en una zona en la que no vivía nadie. Teodomiro se sorprendió, escuchó bien la narración del ermitaño y transmitió la noticia del hallazgo a Alfonso II. Alfonso II de Asturias. Todavía no había aparecido en la historia ni el reino de León, ni el reino de Castilla, ni por supuesto había aparecido el reino de España. Estamos hablando del año 812 y el reino visigodo acababa de ser liquidado por los musulmanes. Bien, pues Alfonso II, el rey de Asturias, que el reino de Asturias ya más o menos se había establecido, había pasado un siglo desde la batalla de Covadonga. Y los asturianos pues tenían un pequeño territorio en lo que es hoy el cuadrante noroeste de la península, que diría el hombre del tiempo, y gobernaban en esa zona. Pues Alfonso II ordenó investigar, dijo, bueno, está bien, escuchó al obispo, diría Flavia, Teodomiro, dijo, bueno, pues vamos a enviar allí a que alguien al menos excave y que mire lo que hay, porque la tumba, o no sabían que había una tumba, simplemente Pelayo había visto unas simples luces, cavaron en el lugar, que indicó por supuesto el ermitaño, y para su sorpresa encontraron la tumba de un hombre, con un hombre dado la vuelta, es decir, cabeza abajo, con la cabeza bajo el brazo. Esto les llamó bastante la atención. En ese momento el monarca disipó todas sus dudas, Teodomiro también, y entendemos que Pelayo, por supuesto, pues también pensaron que allí se había enterrado a alguien de gran importancia. La cuestión es que se atribuyó el enterramiento nada más y nada menos que al apóstol Santiago, que le acompañaba desde hacía siglos una leyenda de que había estado predicando en Hispania, pues allá por el siglo I después de Cristo, es decir, 800 años antes. Bien, esta noticia, o esta, llamémosla, ya que hablamos de temas cristianos, esta buena nueva, no tardó en recorrer el pequeño reino de Asturias, que no lo olvidemos, era un reino muy pequeño, pequeñito, se encontraba arrinconado en el noroeste de la península tras la invasión musulmana del siglo anterior. Claro, eran momentos muy difíciles para un reino cristiano que era marginal, medio indefenso o defendido solo por las montañas y bastante asediado porque los musulmanes hacían de vez en cuando, hacían aceifas, hacían razias capturaban
capturaban esclavos, sí, literalmente, capturaban cristianos y se los llevaban de vuelta al Andalus y los esclavizaban, violaban a las mujeres, en fin, una cosa tremenda. Las aceifas eran horrorosas, era lo que más temía del mundo. Los primeros reinos cristianos eran las incursiones de los musulmanes, pues para un lugar así, tan apartado, tan paupérrimo, encontrar la tumba de un apóstol, bueno, era casi lo mejor que les podía pasar. La Europa de la época además era muy religiosa, extraordinariamente religiosa, más religiosa de lo que nos podemos ni siquiera imaginar en nuestros descreídos días. Luego se habían acabado, y esto es otra circunstancia histórica importante que ayuda bastante a explicar este hallazgo, en el siglo IX, a principios del siglo IX, se habían acabado ya todas las grandes herejías altomedievales, por lo que el occidente cristiano disfrutaba por primera vez en mucho tiempo de cierta paz religiosa. Es decir, ya no había arrianos, ya no había nestorianos que pusieran en tela de juicio la autoridad del Papa. La iglesia cristiana occidental durante siglos, especialmente los de las invasiones bárbaras, había estado peleando por un quítame allá esas pajas. Los arrianos y los católicos se estuvieron por... Aquí se dio un caso peculiar, y es que muchas de las tribus bárbaras que cruzaban el Rin y que cruzaban el Limes romano se hacían cristianas, pero no se hacían cristianas de católicas, sino que se hacían arrianas, como fue el caso, por ejemplo, de los visigodos, que les dio por ser arrianos. Otros, en cambio, directamente pasaron al catolicismo, otros empezaron en el arrianismo y después cambiaron al catolicismo, como fue el caso de los propios visigodos. Pero vamos, cada una de esas tribus, los burgundios, los propios francos, los ostrogodos, pues escogieron una de las variantes. Y fue todo un problema. Otros directamente se hacían nestorianos. Fue todo un problema porque en el siglo VI, en el siglo VII, por estos pequeños detalles doctrinales la gente se mataba. Bien, para el siglo IX, como os decía, la cosa religiosa ya estaba bastante más tranquila. Esto dio muchísima estabilidad al occidente europeo, que era en aquel entonces, acababa de morir Carlomagno, al que vimos pues la semana pasada, no, la anterior exactamente, hice un programa sobre los carolingios. Pues para los amos de Europa de aquel entonces, que eran los francos, a los señores, por lo menos de esta parte de Europa, esto era una gran noticia. Es decir, que se encontrase un santuario de importancia, o en este caso una tumba de importancia al sur de los Pirineos, permitiría mantener bien defendida su frontera sur. Ellos también temían a los musulmanes. No solo les sucedía el temor de los musulmanes, que en aquel momento estaban en la cumbre de su poderío, no solo era cosa de los reinos cristianos de la península ibérica, sino que también los propios francos los temían, se les habían colado literalmente hasta la cocina. El año solo medio siglo antes habían llegado hasta Poitiers, que está en el mismo corazón de Francia. Carlomagno se había visto obligado, como ya os conté hace un par de semanas, a montar una línea defensiva a la marca hispánica, en lo que es hoy Cataluña y el norte de Aragón. Y claro, esto de que apareciese justo en la otra esquina de la península ibérica, algo como la tumba de un apóstol, nada más y nada menos, eso no se encuentra todos los días, ni todos los meses, ni todos los años, ni todos los milenios. Pues era una noticia estupenda. Es decir, con algo tan importante en sus manos, como las reliquias de un apóstol, los cristianos de los recién nacidos reinos hispánicos se afanarían en defender el territorio ganado al Islam. Y eso además, y esta era otra ventaja fundamental, traería peregrinos. Los peregrinos eran una cosa importante. Esto del peregrinaje lo entendieron a la perfección los reyes asturianos. Yo creo que lo primero que entendieron. Los peregrinos eran fuente de riqueza y además algunos de ellos se quedaban a vivir allí. En reinos recién fundados, con serios problemas demográficos, zonas enteras despobladas y que además estaban tratando de ganar terreno al Islam como, pues año tras año, andaban siempre necesitados de población, de hombres, de manos. Y si no los podían, o no podían esos brazos obtenerlos de su propia población, pues siempre era bienvenido que viniesen de fuera. Es decir, que aquel hallazgo fortuito suponía situar a un reino que estaba cercado, el reino Astur estaba completamente cercado, en el mapa de la cristiandad. Con el hallazgo en las manos, a lo largo de los siglos IX y X, comenzaron las peregrinaciones, comenzaron ya en serio. Comenzaron desde el propio reino Asturias, como es lógico,
como del que le sucedió, que fue el Reino de León, desde otros reinos de la propia España y también desde más allá de los puertos pirenaicos. A fin de cuentas estamos hablando del siglo IX o del siglo X, hace más de 1000 años. Tierra Santa quedaba lejos, muy lejos. Ya hoy Tierra Santa está lejos, pues no quiero ni lejos desde este lado de Europa, quiero decir, pues no quiero ni pensar para nuestros antepasados del año 1000. Y luego tenía otro problema Tierra Santa, y es que en aquel momento era no inaccesible, pero de difícil acceso, podríamos dejarlo ahí, porque estaba controlado por los califas abasíes de Bagdad, que no se llevaban demasiado bien con los cristianos, de hecho se llevaban fatal con ellos. Entonces se podía peregrinar a Tierra Santa, pero eso conllevaba, aparte, unos gastos importantes, unos azares más importantes todavía, porque había que hacer la peregrinación en barco, o buena parte en barco, luego otras veces desembarcaban en lo que hoy es Turquía y desde ahí ya iban andando, pero vamos, que no era un lugar al que se pudiese llegar fácilmente. Compostela, en cambio, quedaba mucho más cerca de lo que soy Francia, de lo que soy Bélgica, de lo que soy Inglaterra, de lo que soy Alemania, del norte de Italia, francamente cerca. Y además el camino era más o menos seguro. Tan solo había que llegar hasta los Pirineos, cruzarlos por alguno de los puertos principales. Los dos principales, al menos en los Pirineos occidentales, son el puerto de Roncesvalles y el puerto de Somport. Ambos siguen en operación. De hecho, el puerto de Somport tiene incluso un túnel, hoy no hace falta ni siquiera subir. Se llama Somport porque esto ya lo empleaban los romanos y lo llamaron así, Sumus Portus, el puerto máximo. Es un puerto, la verdad, bastante alto, está como a 1600 metros de altura, del que si vais en invierno es bastante probable que os lo encontréis cerrado, que no podáis pasar más que con cadenas. El de Roncesvalles es más bajito, pero vamos, son los dos, digamos, pasos naturales de los Pirineos occidentales. Pues había que llegar hasta uno de esos dos pasos, luego descender hasta el Valle del Ebro, cruzando el Reino de Navarra, cruzar las sierras que separan el Valle del Ebro de la meseta y bueno, y seguir en línea recta hasta el oeste, hasta casi alcanzar el punto donde se acababa la tierra conocida, que se le llamaba y se le sigue llamando el Cabo Finisterre. Lo dice la palabra, no hace falta que me explique mucho. Finisterre, el fin de la tierra. Bien, para la segunda mitad del siglo X, poneros más o menos calculad, segunda mitad del siglo X, pues vendría a ser algo así como el año 950, una cosa así. Compostela ya se había convertido en un pueblecito. Ya no era un lugar despoblado. Alfonso II había mandado hacer una iglesia, había mandado levantar una iglesia poco después de que encontrasen esa tumba, una iglesia muy, muy sencilla, como os podéis imaginar. Nada se conserva, digo, porque tampoco busquéis de aquella iglesia original, y se había convertido en la llamada Villa Sancti Jacobi. O sea, fue su primer nombre, es decir, la Villa de San Jacobo o la Villa de Santi Jacobi, por contracción se quedó en Santiago. En torno a la iglesia de Alfonso II, que había mandado levantar pues, a principios del siglo IX, se había formado una pequeña aldea que los reyes asturianos, primero y después posteriormente ya los leoneses, pues colmaron de privilegios y de prerrogativas. A fin de cuentas, pocos reinos podían decir que en sus predios se encontraba nada más y nada menos que la tumba de un apóstol. Así que los reyes de asturiano-leoneses fueron muy generosos con esta villa que acababa de nacer y que había nacido en torno a esta tumba. Claro que era un lugar de cierta importancia, no es que nos lo dijesen los reyes de León o de Asturias, es que nos lo decían sus enemigos. De esto da fe el hecho de que en el año 997, es decir, a finales del siglo X, el caudillo andalusí Almanzor organizó una expedición militar contra Santiago, contra el Villa Santi Jacobi, una expedición militar que fue devastadora. Asoló la población, quemó el templo, pero respetó el sepulcro. Es decir, se veía que Almanzor no las tenía todas consigo y prefirió respetar el sepulcro. Bueno, eso habla bien en su nombre. Al menos quería respetar a los muertos. No sabemos si él creía que estaba o no estaba ahí Santiago, pero el hecho es que el sepulcro lo respetó y luego hizo también que las campanas de la iglesia fuesen trasladadas hasta Córdoba a hombros de cristianos. Esto podía haber sido el final de la pequeña Villa Santi Jacobi, perfectamente además. Bueno, es un lugar inseguro, donde no es bueno peregrinar, donde además los moros están entrando cada 2 por 3 y saquean y matan a la gente y violan a las mujeres y demás. Pero no, aquello que podía haber sido el fin se erigió como una gran oportunidad. Es decir, las noticias de la destrucción de Santiago, o mejor dicho, de la Villa Santi Jacobi,
por Almanzor no tardaron en llegar a Roma. Y no solo a Roma, sino a otros centros de la cristiandad. Como uno de los más poderosos en aquel entonces, a principios del siglo XI, que era la abadía de Cluny. La abadía de Cluny es fundamental en esta época de la Edad Media. No se puede entender la Edad Media europea, al menos de Europa occidental, sin los aportes de la abadía de Cluny. La abadía de Cluny era un cenobio benedictino, estaba en Auvernia, estaba y sigue estando porque la abadía de Cluny se puede visitar, es un lugar muy bonito, por cierto, evidentemente hay edificios que no son del siglo X, sino muy posteriores, pero vamos que lo podéis visitar. Ya entonces era muy prestigioso porque contaba con una comunidad de monjes muy bien preparados. Tipos que estudiaban, que filosofaban, que copiaban manuscritos antiguos, es decir, era un centro dinamizador fundamental. Algo parecido pues, a lo que puede ser hoy una de las principales universidades del mundo, qué sé yo, las Oxford, Stanford en California, una cosa así. Estos lugares donde una sociedad piensa, pues la sociedad europea del siglo X, de principios del siglo X, uno de sus cerebros era la abadía de Cluny. Los monjes cluniacenses, que estaban encantados con la historia de Santiago y un poco asustados por el hecho de que los moros la asediasen y llegasen incluso a destruirla, elaboraron un libro, el llamado Códice Calixtino, que contiene dentro del libro el Liber Sancti Jacobi, traducido, fácil de traducir en este caso, el libro de Santiago. La obra, cuyo ejemplar más antiguo se custodia hoy en la Catedral Compostelana, pronto fue copiada, era muy común, estas obras iban saltando de monasterio en monasterio por toda Europa, los monjes además pues se lo ponían en cola, lo que tenían por copiar, se iban pasando las copias, de ahí que algunas copias no todas eran exactamente iguales, las ventajas, la imprenta era todo ventajas, salvo esto que perdían cierta autenticidad, pero vamos, el Liber Sancti Jacobi, recogido dentro del Códice Calixtino, se hizo bastante famoso y fue llevado de monasterio en monasterio. Eso era todo lo que faltaba para reactivar el lugar, reactivar las peregrinaciones que habían quedado paradas temporalmente a raíz de las arremetidas del moro Almanzor durante la segunda mitad del siglo IX. Del siglo X. La ayuda para que esto renaciese le vino de la abadía de Cluny. Luego ya, un siglo más tarde, llegaría otro libro, también fundamental, que se llamaba, y se sigue llamando, porque el libro podéis consultarlo por internet, La Historia Compostelana. Esta fue encargada por un tipo que es fundamental en la historia de Santiago de Compostela y en la historia del Camino de Santiago. Se llamaba Diego Gelmírez. Pues Diego Gelmírez encargó la Historia Compostelana y en esta se recogían, era mayor gloria suya la historia compostelana. Se recogían los hechos acaecidos en torno a la ciudad durante la primera mitad del siglo XII. Diego Gelmírez fue el primer arzobispo de Santiago. Es un personaje capital, en serio, en esa ciudad y en todo esto que os estoy contando. Fue él el que impulsó, por ejemplo, la construcción de la catedral y fue el que se encargó de que en el resto de Europa supiesen lo realmente especial que era aquel lugar. Que no era un lugar cualquiera, perdido, no. Era realmente importante porque lo que estaba debajo de aquella catedral que había mandado construir, primero había sido una pequeña iglesia asturiana, prerrománica, era nada más y nada menos que la tumba del apóstol. Y esto, como os decía antes, en una sociedad muy religiosa, pues tenía un impacto muy grande y una capacidad de atracción muy grande. Y lo que hizo Gelmírez fue vérselas para que esto lo conociese todo el mundo, más allá de las fronteras del propio Reino de León y de la propia España. Este Gelmírez era un tipo realmente listo, era un gallego de estos listos, estaba muy bien conectado, tanto en Roma con el Papa como con la propia abadía de Cluny, con el rey de León, por supuesto, y en cierta medida es el padre del milagro compostelano. Es decir, difícilmente Santiago de Compostela hubiera llegado a ser lo que ha terminado siendo, y el Camino de Santiago, sin la aparición de este hombre casi providencial. Pues bien, en esa misma época, seguramente a instancias de Gelmírez, es cuando se redacta en Santiago el llamado privilegio de los votos. ¿Veis qué es esto del privilegio de los votos? Bueno, esto es un opúsculo que atribuía la victoria de Ramiro I de Asturias frente a los moros en la batalla de Clavijo.
la atribuía esta victoria que había tenido Ramiro I a la intercesión directa del apóstol Santiago. Esta batalla de Clavijo había tenido lugar pues en el siglo IX, es decir, 3 siglos antes. Según aparecía aquí en el privilegio de los votos, al parecer, en pleno fragor de la batalla, pues justo cuando se le habían torcido las cosas al rey Ramiro, estaba ya los moros iban a ganar, apareció el apóstol sobre un caballo blanco y no dejó un sarraceno con vida. Y esto es lo que aparecía aquí en el privilegio de los votos. Esto se tradujo y digo, bueno, ¿y los votos dónde están? Bueno, pues se tradujo en el llamado voto de Santiago, que en agradecimiento por esta intercesión divina, por la ayuda prestada, adquirieron desde ese momento los cristianos de Asturias y posteriormente de sus 2 criaturas, es decir, de los reinos de León y del reino de Castilla, que nacería algo después. Y claro, en el momento de la batalla pues todavía no habían ni siquiera debutado en la historia. Evidentemente no importaba que esa batalla de Clavijo está en lo que hoy es La Rioja, nunca se hubiese librado, nunca existió esa batalla de Clavijo. Pero la historia era buena, la historia era fantástica. Para la mentalidad medieval era la historia que hacía falta, justo lo que estaban esperando. Así que en poco tiempo andaba de boca en boca este privilegio de los votos. Y andaba de boca en boca por todos los reinos de España y por el resto de reinos de Europa. A principios del siglo XIII, Santiago de Compostela ya lo tenía todo, absolutamente todo para triunfar. Tenía una flamante catedral en estilo románico, una auténtica preciosidad, algo serio y de generosas dimensiones, que nada tenía que envidiar a las catedrales románicas que se estaban levantando en otros países de Europa, como Francia o como Italia. Una catedral, de verdad, no es la que conocemos, o al menos no en su totalidad, la que podemos ver hoy en día. Lo digo por si vais a Santiago y os la ponéis a buscar. Esa catedral románica está en el mismo sitio que la catedral actual, de hecho por dentro es románica, pero desde fuera no lo parece. Bien, en aquel entonces tenía un aspecto exterior, distinto, pero que en su momento pues era francamente llamativo por el estilo de la época. Este templo fue consagrado en el año 1211. Como os dije, a lo largo del siglo anterior el obispo Gelmírez había hecho todo lo posible para que Santiago, que era un lugar pequeño realmente, no era Roma, ni París, ni tenía muchísima población, era un lugar pequeñito, tuviese una catedral digna de una gran capital europea. Y lo consiguió de hecho porque en el año 1212 es cuando quedó consagrada la catedral y era una catedral digna de una gran capital europea. Era de hecho algo digno de ser visto, con su planta de cruz latina, sus naves abovedadas, con unas bóvedas de cañón que son una auténtica maravilla y que esas siguen en pie, por supuesto, y su pórtico de la gloria, que el pórtico de la gloria ya es capítulo aparte. Es lo primero que se llega. De hecho, cuando hoy, pues casi 1000 años después, uno llega a Santiago y atraviesa el pórtico de la gloria, en serio, se siente que está entrando en algo parecido a la gloria, porque es una de las joyas del arte románico y gótico. A partir del siglo XIII ya empieza a tomar mucha fuerza el arte gótico en toda España y, por supuesto, también en toda Europa. Cuando empiezan a construirse las grandes catedrales góticas entre los siglos XII y XIII, pues que hoy son tan famosas. Bien, cualquiera que llegase de tierras lejanas sabía que tanta majestad, y llegase a Santiago de Compostela, sabía que tanta majestad se debía a que bajo el altar estaba enterrado un apóstol de Cristo. Es decir, no era casualidad que en un lugar remoto, apartado, como pues la Galicia de la época, que no estaba en ningún cruce principal de ninguna ruta de comercio, es decir, que había que ir allí exprofeso, había que tomar el camino, estaba pues al lado del fin del mundo, al lado del Cabo Finisterre, que tenía una catedral de ese porte, que tenía un pórtico de la gloria, que es algo que no se encuentra fácilmente en ninguna... se encuentran evidentemente obras góticas y románicas de primer nivel, pero un lugar como ese cuesta encontrarlo en lugares apartados, era un lugar realmente especial. Tenía también una fabulosa campaña de publicidad que había empezado el propio Gelmírez y que eso se había ido reproduciendo con el tiempo. Los libros encargados por Gelmírez habían hecho mucho. Estaban todos escritos en un impecable latín medieval que cualquier religioso de la época podía entender sin ningún problema.
Y entre estos religiosos se encontraba el Papa. Los papas de la época hablaban latín. Creo que los actuales también lo hablan, aunque no estoy al 100% seguro porque no suelen hacerlo. Bueno, la bendición Urbi et Orbe la suelen dar en un montón de idiomas y no sé si incluyen el latín, aunque sea un formulismo pequeño, pero entiendo que el que llega a Papa, desde luego, algo de latín sí que tiene que estudiar, pero en aquel entonces el latín era la lengua franca y lo fue durante muchos siglos de toda Europa. La gente culta, la gente que escribía, todo se escribía en latín. Se tardó mucho en empezar a escribir en las lenguas vernáculas, en España pues en las lenguas romances, igual que en Francia o en Italia, y entre tanto el resto se hacía todo en latín. Y el Papa hablaba un latín perfecto y lo entendía a la perfección. Había estudiado, cualquier persona leída, instruida, conocía el latín sin problemas. Así que en el año 1120, Calixto II concedió a Santiago la dignidad metropolitana de Mérida. ¿Cómo que le concedió la dignidad metropolitana en Mérida? Pues muy simple, porque Mérida estaba en manos de los musulmanes, no había sido reconquistada todavía. Así que lo que hizo Calixto II es, bueno, como está la diócesis emeritense, que había sido una diócesis importante antes de la invasión musulmana, está en manos de los moros y no podemos allí construir una catedral ni nombrar un obispo, pues vamos a llevárnosla un poco más al norte a esta nueva catedral que están levantando en la remotísima, el remotísimo reino de Asturias, o en este caso el norte del reino de León, porque ya para aquel entonces, para el siglo XII, el reino de León y además existía y gozaba de muy buena salud. Pues bien, aparte de eso instauró el llamado Año Santo Jacobeo, que habría de celebrarse los años en los que el 25 de julio, que es el día de Santiago, cayesen en domingo. Preguntaréis ahora, bueno, ¿y cuándo es el próximo año jacobeo? Pues el próximo año jacobeo, el último fue en el año 2010 y el próximo será en el año 2021, es decir, queda ya poco porque estamos en 2019. Luego este privilegio, que al principio fue temporal, fue confirmado por sucesivos papas hasta que Alejandro III, en el año 1178, ya lo declaró perpetuo. Y además se equiparó las indulgencias, las equiparó con las peregrinaciones a Roma y a Jerusalén. Es decir, como os decía hace un momento, ya tenía Santiago todo lo que necesitaba. Una buena catedral, una buena campaña de marketing y además pues todo lo que tiene que contar un santuario y es alguna ventaja de fe, es decir, que merezca la pena ir hasta allí, sobre todo cuando el allí está tan lejos como Santiago de Compostela. Y fue entonces, en ese momento, cuando empezó la era dorada de las peregrinaciones a Santiago. El camino ya había nacido, se venía recorriendo desde casi desde el principio, desde el descubrimiento de la tumba, se habían fijado ya las rutas principales y fue a partir de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, cuando se abre, como os he dicho, la época dorada, el gran momento del Camino de Santiago. Es decir, empezó a llegar gente, además en grandes cantidades, de todos los rincones de Europa. La mayor parte tomaban el llamado Camino francés, que es el que entraba por estos dos puertos que os he dicho antes. Antes os he hecho un pequeño resumen del Camino francés, que entraban por Roncesvalles o por el puerto de Somport, que es el que hoy se conoce como Camino de Santiago. Cuando hablamos del Camino de Santiago, el Camino de Santiago por defecto es el Camino de francés, pero hay más caminos de Santiago y siempre hubo más caminos de Santiago. Los ingleses y los irlandeses, por ejemplo, aquel entonces Inglaterra todavía no se había reformado y era un lugar católico, de hecho muy católico, llegaban por mar. Se embarcaban en los puertos del sur de Inglaterra y navegaban hasta Galicia, hasta lo que es hoy, pues hasta las Rías Gallegas, y desde ahí ya pues hacían camino hasta Santiago de Compostela, que está muy cerquita de la costa. Los portugueses pues lo tomaban desde el sur. Los catalanes y los aragoneses se unían al camino francés en Logroño. Después de remontar el Ebro, pues Logroño ya se unían al resto de peregrinos. Los castellanos lo tomaban el camino francés en Burgos o en León. Otros subían directamente hasta Astorga, especialmente desde cuando ya se reconquistó Andalucía, desde Sevilla o desde Cádiz, subían siguiendo lo que había sido la Ruta de la Plata de los romanos. Esa carretera, bueno, y es una autopista, pues sigue existiendo y va concretamente desde la ciudad de Cádiz hasta la ciudad de Gijón y pasa por Astorga y cruza, por supuesto, el Camino de Santiago. Por la cornisa cantábrica también se formó otro camino, un camino secundario. Este nacía en Fuenterrabía, en la misma frontera, entre Guipúzcoa y Francia, en las orillas del Bidasoa, y pegado a la costa iba a morir a Santiago. Luego, a lo largo del camino, pues fueron haciendo hospitales, albergues y, por supuesto, iglesias y catedrales.
algunas de carácter espectacular y que por supuesto siguen en pie, como las catedrales de Burgos, por ejemplo, la de León, la de Astorga, que no se queda manca tampoco, la de Jaca, que es una catedral pequeñita, de estilo románico, que está al pie de los Pirineos. Justo según bajaban del puerto de Somport, los peregrinos lo primero que se encontraban era Jaca y allí su catedral. Y esas eran, bueno, la de Jaca es más pequeña, pero vamos, la de Burgos o la de León son catedrales de gran porte. Luego otras eran más comedidas en tamaño, pero vamos, no menos llamativas. Como por ejemplo, y estoy hablando de memoria, pues la Colegiata de Santa María en Roncesvalles, que es pequeña, pero es una delicia. La iglesia de Santiago el Mayor de Puente la Reina, que todo eso está en Navarra, también preciosa. La de Santa María la Real de Nájera, que está en La Rioja. La de San Martín de Fromista, por supuesto, en Palencia. O la de San Lorenzo en Carrión de los Condes, que también está en Palencia. Como veis, ahí hay unas cuantas más. Estas las he soltado de memoria de mis propios viajes, pero son todas para pararse y visitarlas con tiempo, porque muchas de ellas se mantienen en el mismo estilo en el que fueron construidas. Otras han sufrido pues todo tipo de modificaciones y de añadidos. Claro, con los peregrinos llegaban muchas cosas. No solo llegaba la fe, llegaba el peregrino en sí mismo, llegaba de todo. Llegaban formas artísticas, llegaba nueva literatura, llegaban avances técnicos, por supuesto, llegaban nuevos ritos religiosos. El rito romano, por ejemplo, se coló por el Camino de Santiago, al igual que la Reforma Gregoriana, que fue una reforma que sacudió la cristiandad occidental con bastante fuerza, además, a finales del siglo XI. Esto fue justo tras el cisma con el Patriarcado de Oriente. Pues, después de cada cisma, el cristianismo occidental ha tenido que, o mejor dicho, el cristianismo latino ha tenido que hacer siempre sus propias contrarreformas. La contrarreforma que conocemos como tal se hizo en el siglo XVI, pues esta fue otra contrarreforma, conocida como Reforma Gregoriana, que se había hecho en el siglo XI. Bien, pues todas estas cosas iban entrando por el Camino de Santiago. Durante los siglos XIII, XIV y XV, el Camino de Santiago, por el Camino de Santiago trasegaron miles y miles de personas. La actividad era incesante. Y eso, evidentemente, pues enriqueció e hizo crecer a Santiago de Compostela. Como no podía ser de otra manera, cuando te viene mucha gente, además no que te viene una vez, sino que te está viniendo continuamente. Es decir, que las cosas iban bien, no solo ya para Santiago, sino también para los reinos cristianos peninsulares. Es decir, ya no se encontraban acogotados en un rincón de la península como le había sucedido a Alfonso II de Asturias y a sus inmediatos sucesores. En el año 1085, por ejemplo, se había reconquistado Toledo, la antigua capital de los godos. Fue una reconquista muy simbólica, era como, en cierta medida, recuperar el reino godo y acabar de manera, de nuevo, simbólica, que ni muchísimo menos total, la reconquista, pero no fue la única ciudad importante en ser reconquistada. Huesca, por ejemplo, que había sido una ciudad romana, volvió a manos cristianas en el año 1096, unos años después. Zaragoza, que había sido una ciudad romana de primerísima importancia, fue reconquistada en el año 1118, Lisboa había sido la Olisipo romana en 1147, Lérida en el año 1149, Cáceres en 1227, Córdoba en 1236, Valencia en 1238, Sevilla en 1248 y Cádiz en 1262. Es decir, ya los cristianos habían llegado hasta el estrecho de Gibraltar en apenas 2 siglos. De hecho, cuando Fernando III de Castilla recobró Córdoba en el año 1236, ordenó que las campanas de la Catedral de Santiago, que se empleaban como pebeteros en la puerta de la mezquita, fuesen trasladadas de vuelta a Compostela. Y diréis, ¿y cómo lo hizo? Bueno, pues lo hizo a hombros de moros, claro. Ya se sabe que el que a hierro mata, a hierro muere. La noticia de que Almanzora había cometido semejante ultraje no se olvidó generación tras generación durante siglos, y 2 siglos después se la devolvió. Evidentemente no a los que la había, fue un poco injusto, porque no se lo había hecho Almanzor y a los que habían arrancado las campanas de Compostela, sino a sus herederos lejanos. Pero bueno, el hecho es que volvieron las campanas, que por supuesto hoy siguen en Santiago de Compostela. De hecho, el avance de la Reconquista provocó que se creasen órdenes de monjes soldados, a imagen y semejanza de las que había en Tierra Santa, como en las Cruzadas, como la Orden del Hospital o la de los Caballeros Templarios.
A la más famosa de todas ellas se la dio el nombre de Santiago. Esta la fundó Fernando II de León. Y de nuevo nos encontramos ante una magnífica operación de imagen del arzobispo de Santiago. La orden se creó en Cáceres, no en Santiago. Cáceres en aquel entonces era una ciudad de la frontera con los moros. De hecho, el primer nombre de la Orden de Santiago fue Fratres de Cáceres, es decir, hermanos de Cáceres. Pero el arzobispo de Santiago, que no era Gelmírez, era otro, pero era igualmente listo, intervino para que el rey vinculase la orden a su ciudad. Y así, cuando se reconquistase Mérida, que ya se veía cercana, ya estamos en Cáceres, no nos falta mucho para llegar al Valle del Guadiana y reconquistar Mérida, pues los nuevos habitantes de Mérida no reclamasen la devolución de la dignidad metropolitana. Y ojo, Mérida se quedó sin ella. Mérida tardó siglos en recuperar un obispado, pero nunca un arzobispado. Es decir, que al final el arzobispado de Santiago de Compostela, histórico y que lleva siglos, tiene todavía hoy la dignidad metropolitana de la antigua diócesis de la Mérida romana, para que veáis estas cosas de la historia, la de vueltas y la de carambolas que tienen. Luego, además, esto de que se llamase Orden de Santiago era publicidad gratuita para promocionar el camino. No sé, pocas ciudades tienen una orden que lleva su nombre, y Santiago es una de ellas. La Cruz de Santiago, además, es muy famosa, es el emblema de los Caballeros de Santiago. Es una cruz muy característica, se trata de una cruz de color rojo, una cruz latina, con forma de espada, con los brazos rematados en flores de lis y luego lleva una panela en la empuñadura. Creo que es uno de los símbolos por antonomasia de la hispanidad. De hecho, se puede ver en el propio escudo de Santiago de Compostela, por supuesto, y en escudos no solo de España, sino de un montón de países hispanoamericanos. Así de memoria se me ocurre, por ejemplo, el escudo de Caracas, que lleva un león, Santiago del León de Caracas, y lleva un león, y detrás la Cruz de los Caballeros de Santiago. Es decir, la estampaban los caballeros en sus hábitos sobre una concha de vieira. Igual que, por cierto, el escudo de Caracas también lleva una concha de vieira, el león, la concha de vieira y la cruz de Santiago. Esta concha de vieira, desde los primeros siglos del camino, se convirtió en uno de los símbolos de esta peregrinación. De hecho, ahora cuando vemos una concha de vieira, automáticamente pensamos en el Camino de Santiago. Es un logotipo. De hecho, hasta se llegó a logotipar y la podemos encontrar en el camino. Es omnipresente, por supuesto, pero no solo en el camino en España, sino en otros países de Europa. Aquí os preguntaréis por qué una concha de vieira. ¿Qué tenía la vieira de particular? Pues algo sencillo, más fácil de explicar. Este tipo de moluscos, que por cierto las vieiras están riquísimas y forman parte de la cocina gallega, este tipo de moluscos abundan en las costas gallegas. De manera que cuando un peregrino, pongamos que había venido de Alemania o de Suiza o de la propia Francia, conseguía llegar a Santiago, y evidentemente ya que estaba allí se acercaba a la costa de Finisterre, que estaba muy lejos, allí en el extremo mismo del mundo conocido, pues recogía una concha de la playa y la ataba a su bastón. Y así, cuando meses después o años después regresaba a su país de origen, en Centro Europa, mostraba a sus vecinos la concha como prueba de que había conseguido el jubileo compostelano. De manera indirecta, decir, he estado en Santiago de Compostela. Porque en Alemania, evidentemente, o en el centro de Francia, o en Suiza, o en el norte de Italia, uno no encuentra conchas de vieira. Es decir, al final la concha terminó siendo el símbolo del camino, como os he dicho antes, y sigue siendo el símbolo inmortal del camino. De hecho, llegó a tal extremo, no era un culto, pero sí tenía un valor simbólico, y no me equivoco al decirlo, era algo logotipo. Pero el logotipo desde la Edad Media. Lo tallaban en las iglesias. En el camino portugués llegó incluso a levantarse una iglesia con planta en forma de concha de vieira. Esta iglesia, que se llama la de la Virgen Peregrina, es una iglesia de gran belleza, lo digo por si vais por Pontevedra, se conserva, por cierto, en perfecto estado, está en el mismo centro de Pontevedra, junto al convento de San Francisco, y la podéis casi circunvalar y veréis que tiene, desde dentro y desde fuera, forma de concha. Es decir, que como os podéis hacer una idea, a finales de la Edad Media, ya en torno al siglo XV y XVI, era una ruta completamente establecida, con toda su simbología, con un montón de iglesias y catedrales que jalonaban el camino, tenía una red de hospitales que iba acogiendo a los peregrinos. Es decir, salvo las épocas en las que pues, los reyes de Francia y los de España se peleaban, el resto siempre estaba activa. De hecho, estos mismos reyes que se peleaban de vez en cuando eran los primeros en protegerla activamente, además, la ruta de Santiago. El flujo solo se detenía en casos de
bueno, pues casos de fuerza mayor, pues lo que durasen las guerras. Pero vamos, ni los problemas que hubo en el papado en el siglo XIV, con el cisma de Aviñón, ni la reforma luterana posterior, 2 siglos después, en el siglo XVI, afectó demasiado al camino. Bueno, evidentemente los protestantes alemanes dejaron de peregrinar, pero lo siguieron haciendo los alemanes católicos y, por supuesto, los franceses, los irlandeses también y los italianos y, como es natural, pues los de todos los reinos de España. De hecho, la prueba la tenemos en que muchas de las iglesias, la prueba de que esto siguió funcionando a pesar incluso de la reforma luterana, es que muchas de las iglesias que estaban, que siguen estando en el camino, fueron ampliándose y actualizándose durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Fueron actualizando su estilo arquitectónico. De ahí que el Camino de Santiago sea también un viaje por la historia de la arquitectura. Bueno, por lo menos de la arquitectura europea, desde el románico hasta nuestros días. Encontramos de todo, encontramos joyas románicas, góticas, renacentistas, platerescas, barrocas, neoclásicas. Arquitectura moderna, esas son las peores, por cierto, pero alguna hay, claro. De hecho, la propia Catedral de Santiago es el mejor ejemplo de esta evolución. El templo construido por el obispo Gelmírez, del que os hablaba antes, se sigue en pie, pero está enriquecido con un sinfín de añadidos posteriores. El más famoso y el más visible de todos es la fachada principal. Se la conoce como fachada del Obradoiro, no porque la hiciese un tipo llamado Obradoiro, sino porque es donde estaba la obra de la fábrica de la catedral, y que en gallego pues se dice Obradoiro. Y esta se construyó en estilo barroco. Primero se construyó una torre, después se construyó la otra y al final la fachada completa por un arquitecto gallego llamado Fernando Casas Novoa. Esta se hizo entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Esta fachada es, como bien sabéis, mundialmente conocida y desde hace 20 años decora el anverso de las monedas de 1, de 2 y de 5 céntimos de euro. Así, con esto, después de tenerla en los euros, me llevan ya 20 años en los euros, si los peregrinos no van a Santiago, pues Santiago va a los peregrinos, porque el euro es la moneda oficial de 19 países y lo emplean diariamente 350 millones de personas. Es decir, el rey Alfonso II de Asturias y el obispo Gelmírez, que fueron los auténticos artífices del milagro compostelano, se sentirían hoy realmente orgullosos de su obra, porque hoy el Camino de Santiago es una de las principales rutas turísticas del mundo, no ya de las peregrinaciones, que por supuesto son turísticas, rutas, caminos, las sendas para recorrer, que es un tipo de turismo, el senderismo, muy, muy famoso y que además tiene muchísima gente aficionada a él. Es decir, cada año la recorren miles de peregrinos, cientos de miles de peregrinos, venidos de todos los países del mundo. ¿Qué buscan? Pues muchos buscan la redención del alma, que es para lo que se inventó ese camino. Otros la del cuerpo, que hacer el camino es una cosa cansada. Para conseguir el jubileo necesitas hacer 100 kilómetros. Los últimos 100 kilómetros ya sea andando o en bicicleta. Creo que a caballo también te dejan. Eso sí, si lo has hecho en automóvil, olvídate. No te van a dar el jubileo. La compostelana, vamos, no vas a poder, no te lo llevas. Tienes que hacerlo, los últimos 100 kilómetros no es mucho, ¿eh? No necesitas caminar desde Jaca o desde Puente la Reina o desde Logroño. 100 kilómetros yo creo que casi para cualquiera es algo perfectamente asumible. Pero aún así, claro, caminar 100 kilómetros pues al menos son tranquilamente 3 días si uno no quiere ir muy apurado. Y eso te redime el cuerpo, os lo puedo garantizar. Es decir, la idea de, hacer un camino de 100, 200, 300 kilómetros, el hecho de hacerlo ya es un camino largo y exigente, ya de por sí te cambia por dentro. Te cambia por dentro y por fuera y te cambia además para mejor. En definitiva, es que es una peregrinación milenaria, única en su especie, en la que se da cita a todo lo bueno y noble de la vieja Europa. Después de este repaso breve pero sentido del Camino de Santiago, una ruta que si no habéis hecho yo os invito a hacerla porque es francamente reconstituyente en todos los aspectos, en los físicos por supuesto, pero también en los mentales y en todo lo relacionado con el alma, porque aunque uno no sea creyente, el hecho de recorrer un camino con tanta espiritualidad pues también te llega. Los seres humanos somos, aparte de físico, también somos espíritu. Muy bien, pues hoy en los viajes de Iligo, como no
no podía ser de otra manera el destino elegido por mí en este caso, porque elijo los destinos para este especial de viajes que hago en la contrahistoria. Pues no podía ser menos que he tenido que elegir, porque había mucho donde elegir, ojo, desde Jaca hasta Santiago hay un montón de lugares preciosos, pero teniendo en cuenta que se llamaba, y se sigue llamando, el Camino de Santiago, pues nos hemos quedado con Santiago de Compostela. Los viajes de LilyGo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler lilygo.com. Como bien sabéis, hay ciudades que nacen en torno a un castillo, un montón de ellas. La que vivo yo, por ejemplo, Madrid, nació en torno a un castillo, otras abrazando un viejo campamento romano. El caso de León, por ejemplo, la mayoría porque se encuentran en algún punto estratégico y fácil de defender, cerca de un río, por ejemplo. Pues Santiago de Compostela no es el caso de ninguna de ellas. Santiago de Compostela nació alrededor de la tumba de un apóstol. Yo creo que eso ya la hace muy, pero que muy especial. El apóstol es, como os he dicho antes, Santiago el Mayor, también conocido como Jacobo el Cebedeo, que perteneció, por cierto, no fue un apóstol cualquiera, perteneció al círculo de los dilectos de Jesús, es decir, de los más cercanos. Cuenta la leyenda, la hemos visto antes por encima, que un ermitaño del siglo IX vio brillar unas luces sobre un monte despoblado, hizo partícipe del hallazgo al arzobispo Iria Flavia y al rey de Asturias, que se llamaba Fernando II. Bien. La cosa se quedó ahí, se lo comentaron, excavaron y se encontraron una tumba que adjudicaron al apóstol Santiago. Probablemente de aquellas luces que había visto este ermitaño llamado Pelayo proviene el nombre Compostela. Compostela viene de Campus Stella, eso es lo que se cree, es decir, campo de estrellas. Luego sobre la tumba pues se edificó una iglesia que con el tiempo devendría la catedral. El resto ya lo hizo el camino. Bueno, el camino o los caminos que llevaban hasta allí. La iglesia primitiva parió una pequeña villa, la de Sobó, luego un pueblo y finalmente una ciudad que la verdad es que nunca llegó a ser de gran tamaño. Santiago de Compostela, un lugar tan monumental y tan bonito y tan importante para la historia de Europa, nunca ha sido una ciudad muy grande, pero que a pesar de no ser muy grande, los compostelanos siempre han adornado como si se tratase de la misma Roma, porque Santiago es básicamente una ciudad monumental en el sentido más amplio de la palabra. Tiene un patrimonio artístico que quita el hipo a cualquier visitante. El centro obviamente sigue siendo la catedral, que es visible desde varios kilómetros a la redonda, y además tiene un perfil inconfundible, gracias a las dos poderosas torres que tiene, barrocas, lo os comentaba antes durante la contrahistoria, están levantadas entre los siglos XVII y XVIII. Las torres tienen nombre, por cierto. A una la llaman la Torre de las Campanas y a la otra la de la Carraca. Y ambas son de la misma altura, creo que son 80 metros cada una de ellas. Luego detrás de ellas hay una tercera torre. Está justo en la parte de atrás de la catedral. Esta también tiene nombre, se le llama la Berenguela. Y esta es famosa porque tiene un reloj que ya le instalaron, no sé si fue en el siglo XVIII o en el siglo XIX. No es un reloj de grandes dimensiones, pero sí de una gran belleza. Si os paráis a mirarle, veréis que está muy pero que muy bien trabajado. Bien, pues alrededor de la catedral se racima uno de los mejores conjuntos monumentales del mundo. Hay tanto que ver en tan poco espacio que el viajero sufre en Santiago algo similar al síndrome que Stendhal padeció en Florencia. Es decir, en Santiago no hay plaza sin encanto, no hay iglesia o monasterio que no merezca un buen rato de observación detenida. Y eso empieza en la misma plaza del Obradoiro, donde está la catedral. Allí se dan cita en esta plaza, aparte de la catedral obviamente, se dan cita el Hostal de los Reyes Católicos, que hoy es un parador nacional, por cierto, uno de los paradores nacionales de más lujo y más caros de toda España, y no puede ser menos con ese edificio. Luego está el Pazo Rajoy, que está justo enfrente de la catedral, que es el Pazo Rajoy alberga el ayuntamiento de la ciudad, y al otro lado está el Colegio de San Jerónimo, que es el rectorado de la Universidad de Santiago, que es una universidad muy importante. Y luego en los lados de la catedral pues está el llamado Pazo Gelmírez, que es uno de los edificios más antiguos de esa plaza, un edificio del siglo XII, que en su momento fue Palacio Arzobispal y hoy es el Museo Catedralicio. Solo la Plaza del Obradoiro, solo ir a Santiago para ver la Plaza del Obradoiro, ya justifica la visita, por supuesto, y que Santiago sea patrimonio de la humanidad, cosa que es desde el año 1985. Pero es que aparte de la plaza, de esta maravillosa plaza, de las más bonitas del mundo, es que la ciudad tiene mucho más.
tiene, por ejemplo, el monasterio de San Martín, que esto es un cenobio benedictino fundado en el siglo X, que es una maravilla. Pero no, está, por supuesto, no el edificio es del siglo X, ha tenido infinidad de modificaciones que lo hacen más bonito todavía. Luego está el convento de San Francisco, este es de origen medieval, pero está rehecho por completo en el siglo XVIII, o el monasterio de San Pelayo de Antealtares, que sigue ejerciendo de tal y que la fachada que da la plaza de Quintana, es decir, sigue ejerciendo de monasterio, muestra las ventanas enrejadas de las celdas que las monjas benedictinas de clausura aún habitan. Ahí en esta da a la plaza y hay una cruz sobre la fachada. Bueno, no es la fachada, no, eso es la parte de atrás, de hecho, el monasterio donde dan las celdas. Se ven las rejas y la cruz sobre el muro. En fin, que tanta iglesia y tanto monasterio, aparte de a uno emborracharle de arte y de belleza, eso históricamente dieron lugar a que apareciesen otras muchas cosas. Apareció, por ejemplo, una universidad. Fue fundada en el año 1495 y la universidad nació por impulso del abad de San Martín, de la abadía de San Martín que os acabo de comentar. Pero sería el arzobispo Alonso de Fonseca el que la convirtió en un centro académico de primer orden, que lo sigue siendo. Esto ya fue a principios del siglo XVI. A él se debe, por ejemplo, el colegio que lleva su nombre, es el Colegio Fonseca. El arzobispo lo que hizo fue comprar un hospital de peregrinos y lo adaptó para acoger pues, a los alumnos, a los estudiantes y a las aulas. Lo que nos ha llegado actualmente del Palacio Fonseca, del Pazo Fonseca, es un edificio bonito a rabiar, de estilo plateresco, tiene uno de los claustros más espectaculares de toda España. Si podéis verlo, la verdad es que es para deleitarse, porque además, como ahí la naturaleza es tan generosa con Galicia, cualquier cosa está siempre verde y siempre huele bien. Bueno, pues estos claustros siempre tienen pequeños jardincitos. Hoy sigue teniendo uso universitario, no penséis que se dedica a otra cosa, no es un hotel como el caso del Hostal de los Reyes Católicos. Hoy el Pazo Fonseca alberga la Biblioteca General de la Universidad y está unido al Colegio de San Jerónimo, del que os hablaba antes, a través de un pequeño patio. Todo esto se puede hacer andando, porque en Santiago no hace falta coche, ni moto, ni bicicleta, ni patinete, estos eléctricos que se han puesto tan de moda. Es una ciudad para ser caminada. Además, como es de pequeño tamaño, como os decía, pues se puede ir de una punta a otra de la ciudad a pie en poco tiempo, en muy poco tiempo. Todo el centro está peatonalizado y además tiene mucha vida callejera, especialmente en los meses de buen tiempo, la primavera y el verano. Está todo lleno de tiendas, de restaurantes. Bueno, para estos últimos habría que abrir capítulo aparte. Se merecerían los restaurantes de Santiago unos viajes de LilyGo para ellos solos, porque es que es una ciudad en la que ni los turistas gringos comen mal. Y no porque no quieran, que probablemente quieren comer mal porque es lo que les va, sino porque es que no pueden. En Galicia se come bien en todas partes, pues que en Santiago se come de manera espectacular casi en cualquier sitio que escojamos. Bien, yo creo que a estas alturas, aparte de haberos metido el gusanillo, si no conocéis Santiago, que entre los españoles ya lo dudo, pero bueno, puede haber alguno, pues os preguntaréis mucho cómo ir hasta allí. Pues llegar a Santiago es muy fácil. Pues al igual que sucede con Roma, todos los caminos conducen a Compostela. Estos últimos, además, los de Compostela, cosa que los de Roma no, los de Compostela están señalizados. Yo he visto conchas de Vieira marcando la señal del Camino de Santiago en lugares tan remotos como Alemania, como Suiza. Hay puestos en senderos de campo, poniendo Jacobus Beck y la dirección. Es decir, que si sigues por ese sendero, pues muchos días después, semanas, llegarás a Santiago de Compostela. Claro, que si no queremos ir andando, pues o en bicicleta o a caballo, LilyGo nos da un nutrido abanico de opciones, empezando por la aérea. A Santiago se puede volar pues desde las principales ciudades de España. Bueno, hombre, evidentemente no desde las que están más cerca, porque no hace falta tomar un avión, qué sé yo, pues Oviedo, por ejemplo, pero sí desde Madrid, desde Barcelona, desde Sevilla, desde las principales, desde las islas. Y luego en vuelo directo desde varias ciudades europeas importantes, como por ejemplo Londres. He estado mirando en LilyGo.es que estas cosas, como te las busca tan rápido, pues haces al final la búsqueda en cuestión de menos de un minuto. Has buscado 6 o 7 ciudades. He encontrado vuelos directos desde Londres, Frankfurt, Milán, Roma y Ámsterdam. Luego también se puede llegar, al menos desde España, se puede llegar cómodamente en ferrocarril, que es como más me gusta viajar a mí. Se puede llegar en Alvia,
desde Madrid o desde Barcelona, y también se puede llegar en Avant, que es estos trenes de alta velocidad regionales, que son la mar de cómodos. Y luego en coche, por supuesto. No olvidéis que liligo.es tiene coches compartidos, también los ha incluido en el servicio, así que en coche se puede llegar a Santiago. Por Santiago pasan 2 autopistas, pasa la AP53, que viene desde Orense, y la AP9, que es el eje atlántico. En fin, que yo creo que es de lejos la ciudad más accesible de Galicia. Claro, no en vano es su capital, aunque claro, mucho antes de eso, mucho antes de ser la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, fue el destino final de una de las rutas de peregrinaje más famosas del mundo. Y eso, obviamente, cuenta mucho. Los viajes de LilyGo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes, patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler liligo.com. Muy bien, queridos amigos, espero que os haya gustado tanto los viajes de LilyGo como la contrahistoria de hoy que he dedicado al Camino de Santiago. Quería haberla hecho el año pasado, pero al final, como tuve el año 2018, fue el año tonto de la contrahistoria porque tuve que sacrificarla muchas veces, pues se me quedó, y he pensado que como queda ya muy poquito para la primavera, apenas unos días para que entremos en ella, y por ir a Santiago pues empieza la temporada alta, es cuando merece la pena, los días se alargan y luego, como os decía antes, esa naturaleza tan exuberante del norte de España, pues es a partir ya del mes de abril es cuando uno debe tomar camino al norte. No os digo en el mes de julio o agosto, donde de los lugares del mundo más maravillosos por temperatura, quiero decir, pues es Santiago de Compostela o cualquier ciudad gallega. Así que ya sabéis, si queréis convertir esta contrahistoria en un sentimiento real, es decir, habéis hecho el viaje o procurado haceros el viaje, sin moveros de donde estáis, pero si queréis moveros, que es lo suyo en el caso de la ruta del Camino de Santiago, y hacer la ruta, pues no tenéis más que visitarla. Los que estáis en España lo tenéis cerquísima. En fin, queridos amigos, con esto me despido de vosotros hasta la próxima semana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.